Señor nos exhorta desde nuestra realidad a comunicar su palabra y realizar los signos del reino de Dios con una condición: poner toda la confianza en su poder y protección. Con la invitación a confiar en nuestro Padre Celestial, iniciemos esta celebración. Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a celebrar esta Eucaristía que marca el inicio del domingo ya. Saludamos también a todos los que nos pueden ver en esta oportunidad a través del canal 12, en el programa Caminando con Jesús, que esta Eucaristía será transmitida mañana a las 11 de la mañana. Desde aquí también nos unimos a los enfermos, a los que no pueden participar de este encuentro con el Señor. Coloquemos las intenciones que cada uno trajo para esta celebración. Cada uno coloque aquí sus alegrías, sus tristezas, sus esperanzas, sus anhelos. Colocamos a los enfermos, a los que sufren, a los que nos piden oración. Oramos por los cristianos perseguidos y por cada una de nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente este misterio, reconozcamos delante del Señor que necesitamos de su misericordia y de su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, oh Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad
en quienes andan extraviados para que puedan volver al camino. Con solo los que nos llamamos cristianos, rechazar lo que sea indigno de ese nombre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: vidente, vete, huye del territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías, en Él también ustedes, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, creyendo en Él, han sido marcados por el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la paja, que llevasen sandalias, pero no túnica de repuesto. Y decía: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de ese sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Recordarán ustedes que el domingo anterior Jesús tuvo un fracaso. No sé si se acuerdan la lectura. Fue a la sinagoga de su pueblo y no lo aceptaron. Pues este domingo Jesús tiene otro fracaso. Si el domingo pasado fue con los judíos, ahora lo es con los discípulos. Claro, alguien puede decir: ¿y dónde dice que Jesús fracasó ahí si el Evangelio de hoy no nos dijeron que fracasó? ¿En dónde fracasó hoy Jesús? En que les dio unas indicaciones a los discípulos, los envió y los discípulos hicieron todo lo contrario a lo que Jesús les había indicado. Es un fracaso. ¿Por qué Jesús fue rechazado en la sinagoga? Porque el mensaje que él vino a traer es de un Dios de amor para todos. Y ustedes recuerdan que el pueblo de Israel tenía metido en su corazón que Dios era solamente para ellos. Y ellos querían mostrar la superioridad del pueblo judío. Y ustedes saben que la expectativa que había en el pueblo de Israel era la llegada del Mesías guerrero, revolucionario, aquel que iba a cambiar las cosas, el Mesías que iba a cambiar y que iba a hacer que los pobres estuvieran en el poder, a cambiar las cosas. Pero ustedes saben que Jesús no vino a hacer ese tipo de transformaciones, vino a mostrar el amor de Dios a través del reino de Dios. Por eso Jesús defraudó a sus coterráneos, porque ellos esperaban que Jesús también estuviera en la misma línea de pensamiento. Con razón, el domingo pasado el Evangelio nos dijo que Jesús se extrañó de la falta de fe y se fue, y no pudo hacer ahí ningún trabajo. Me llama la atención que el Evangelio dice que Jesús se fue, pero no dice que los discípulos se fueron con él. ¿Dónde quedan los discípulos? Anclados en la mentalidad también de los judíos. También piensan lo mismo. Los discípulos están aferrados también a esa idea de pueblo superior. El pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, es el pueblo superior. Ahí quedan los discípulos anclados. Por eso Jesús no los puede enviar a la misión que es universal, que es para todos, no los puede enviar en esas condiciones. Y va a intentar cambiarles la mentalidad. Y eso fue lo que hoy hizo Jesús. Intentó.
pero no le funcionó la cosa. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Convocar a los discípulos, porque los discípulos no aceptan ni el mensaje, la persona de Jesús, aunque estuvieran con Él, aunque lo siguieran, pero no lo aceptan. Jesús los tiene que convocar y los envía. ¿A qué los envía? Porque aquí fue donde estuvo el problema. ¿A qué los envía? A que entren en contacto con la gente, escuchen a la gente, escuchen sus problemas, entren en contacto directo con ellos, para que entrando en contacto con la gente asimilen el reino de Dios, para que experimenten con la gente la solidaridad, la fraternidad, pero sobre todo para que los discípulos aprendan a valorar a todo ser humano. Porque los discípulos, por esa idea de exclusión y de exclusividad, se creían mejores que los otros seres humanos. Y Jesús, al enviarlos a la gente, quiere eso, que ellos aprendan a valorar a todo ser humano y que dejen de lado el exclusivismo de los judíos. ¿Cómo los envía? De dos en dos. ¿Qué quiere decir eso? Signo de igualdad. Signo de igualdad, excluyendo la superioridad de un discípulo sobre el otro. Por eso los envía de dos en dos, igualitos, fraternos, solidarios mutuamente. No los envía hoy, según el Evangelio de San Marcos, a expulsar demonios. El texto habla de que les da autoridad sobre los demonios. No les digo vayan y expúlsenlo, sino que les digo, les dio autoridad sobre los demonios. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer demonio sobre el que los discípulos tienen que tener control es sobre su propio prejuicio. Antes que los prejuicios de los demás, es sobre sus propios prejuicios. ¿Cuál era el prejuicio de los discípulos? Ya sabemos, el excluir y el no valorar a todos los seres humanos. Y le da unas indicaciones, es decir, cómo se deben comportar, cómo se deben presentar. Y miren lo que les dice: nada para el camino, solo un bastón. Todos sabemos para qué sirve un bastón, ¿no? Es un signo para apoyarnos, porque el camino es largo, de apoyo. Nada de pan, ni alforja, ni dinero. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que Él los envía a que pongan toda la confianza en Dios. Así los quiere. Que confíen en la providencia de Dios que se manifiesta a través de los seres humanos. Muchos de nosotros hemos sido objetos de la providencia de Dios. ¿Y cómo actúa la providencia de Dios? Pues a través de nosotros, los seres humanos. No los quiere mendigos, pero tampoco los quiere ricos. Por eso le dicen, no lleven dos túnicas, lleven una. Es decir, no se apeguen al dinero, no se apoyen en el dinero. Sus discípulos deben dar testimonio de confianza en Dios. El Papa Francisco ha insistido mucho eso. Y se lo he dicho a los obispos, y nos lo dice a nosotros los sacerdotes, y se los he dicho a ustedes los laicos. Confíen en Dios. Confíen en Dios. Los quiere que sus discípulos se pongan al nivel de la gente. No los quiere por allá apartados y la gente por otro lado. Por eso el Papa nos insiste a nosotros, los sacerdotes, a que tengamos olor a oveja. ¿Qué es tener olor a oveja? Es conocer sus alegrías, sus tristezas, acompañar a las ovejas, es decir, acompañar a ustedes, los fieles, en este caminar. Los quiere sin ambiciones, sencillos. Y miren lo que les dice: alójense en todas las casas donde entren.
no solo en las de los judíos, porque un judío, si iba a un pueblo, no se podía hospedar en casa de una persona que no fuera judía. En cambio Jesús le dice, no, hospédense donde les den hospedaje. Nada de que aquí sí me hospedo, aquí no me hospedo. Porque acuérdense que una de las críticas que le hacían a Jesús era que comía ¿con quién? Con pecadores, con publicanos. El escándalo de los fariseos cuando vieron a Jesús entrar a comer en la casa de un pecador. El escándalo del fariseo cuando ve a la mujer que derrama el perfume y lo toca y le dice, si supiera quién es. Es algo muy bonito. Hospédense, aprendan y acepten la hospitalidad de todos y no menosprecien a ninguno. Los fariseos eran expertos en menospreciar a la gente. En cambio Jesús le dice a los suyos, no, confíen en la solidaridad de todos. Pero Jesús sabe que también a sus discípulos los van a rechazar. Por eso les dice que cuando vayan a una casa y los rechacen, sacúdense el polvo de los pies. Era una especie de signo que se utilizaba en el pueblo de Israel para decir, rechazaron el mensaje. No somos responsables de lo que les pase. Rechazaron el mensaje. Y váyanse a otro lugar. Váyanse a otro lugar. Entonces Jesús, para terminar, quiere que sus discípulos aprendan a ser seres humanos. Pero a los discípulos les ha costado mucho trabajo aprender a ser humanos. Fueron a sembrar falsas expectativas a la gente. No comunicaron la fuerza y la vida que salía del mensaje de Jesús, sino que le fueron diciendo a la gente la idea que ellos tenían de un Mesías guerrero. Por eso es que los discípulos tienen mucho éxito entre los judíos, porque no siguen las instrucciones de Jesús, sino el propio parecer y el de la gente. Por eso dije que era un fracaso, porque los discípulos fueron infieles a lo que Jesús les había dicho. Los mandó a que aprendieran a ser seres humanos y ellos terminaron enredando a la gente. Hoy sigue lo mismo. Hoy hay muchos que enredan la fe de las otras personas. Jesús, para terminar, fracasó por ser fiel a Dios. Hay gente que es experta en triunfar ante los ojos humanos para arrancar aplausos, pero fracasados a los ojos de Dios. Tienen éxito a los ojos humanos, pero son unos fracasados a los ojos de Dios. Por eso cada uno escoja qué éxito quiere tener, con los humanos o con Dios. ¿Con cuál de los dos quieres tener éxito? Claro, el éxito con los humanos a todos nos seduce, porque nos gusta el aplauso, porque nos gusta de que nos tengan en cuenta, porque, bueno, sí, hay mucha gente que le gusta alcanzar el éxito y la fama a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios son fracasados. Por eso pidámosle al Señor que nos cuide del aplauso humano. ¿De qué le sirve a un hombre ganarse el mundo entero si pierde su propia vida? No sirve de nada. Y por eso Jesús terminó diciendo un día que es mejor ser rico ante Dios, atesorar para el cielo, y ser un fracasado de pronto a los ojos humanos. A los ojos humanos de pronto tú puedes ser un fracasado porque no tienes cierto estándar de vida o porque no has hecho esto o lo otro, pero a los ojos de Dios de pronto puedes ser un exitoso. Puedes ser un exitoso. Pidámosle al Señor entonces que revisemos nuestros estándares de éxito o de fracaso. Jesús fue un fracasado a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios fue un
exitoso. Esa cruz que está allá arriba es signo de fracaso aparentemente, pero recuerden que eso es signo de victoria. Que el Señor entonces nos ayude en esto, que así sea. Vamos a colocarnos de pie y a renovar la fe. ¿Ustedes creen en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra? ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Dios y Señor? ¿Ustedes creen que nació por obra del Espíritu Santo en el seno de María? ¿Creen que murió, resucitó y vendrá de nuevo? ¿Ustedes creen en el perdón de nuestros pecados, en la comunión de los santos y en la vida eterna? Entonces digamos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que renovamos en Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Presentémosle al Señor nuestras peticiones y digamos, Dios de justicia, escúchanos. Dios de justicia, escúchanos. Por el pueblo de Dios, para que, custodiando con memoria grata la historia de la salvación, avance en un constante camino de conversión y adhesión a Cristo. Por quienes dirigen los destinos de los pueblos, para que no hagan oídos sordos a las palabras del Señor y practiquen la caridad con quienes son víctimas de la corrupción y la pobreza. Por los misioneros, por los que trabajan en tierras marcadas por el odio o sordas e indiferentes a la palabra de Dios, para que cada día sepan ser prudentes y sencillos y puedan difundir con su ejemplo coherente la alegría de Dios. Por toda forma de hospitalidad y acogida cristiana, para que sea practicada con premura, gratitud y sin murmuración, como obra de misericordia recomendada por el Señor Jesús. Por nosotros aquí presentes, para que nuestra fe arraigada en Cristo nos dé luz para tomar decisiones de vida coherentes con el credo que profesamos y fuerza para resistir a las tentaciones y compromisos. Presentemos nuestras intenciones personales. Padre bueno, acoge estas súplicas, las que hay en nuestro corazón, las que hay en el corazón de los que nos ven a través de la televisión. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Junto con este pan y este vino, colocamos la vida de Juan Camilo Vega Núñez y de todos los que hoy la celebran. Por eso oremos ahora para que este sacrificio le sea agradable al Padre Dios Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad,
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre, fuente de la verdad, fuente de la vida. Nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia se reúne para escuchar tu palabra, para compartir el pan, para celebrar el memorial del Señor resucitado, mientras espera que llegue el domingo sin fin, en el que todos entraremos en tu descanso. Entonces allá contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta esperanza nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Que el Espíritu nos una a los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda tu Iglesia, Señor, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, con los pastores que cuidan de tu pueblo en esta diócesis de Sincelejo, próxima a cumplir sus 50 años. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a los hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de Juan Camilo Vega Núñez, que celebra la vida. Derrama sobre él un corazón lleno de tu amor. Y así con María, la del corazón inmaculado, con San José, con los apóstoles, con San Francisco, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la invitación a ser exitosos delante de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos paz en días. Ayúdanos por tu misericordia. Líbranos de todo pecado. Protégenos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Démonos un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero, el que quita los pecados, el que nos da la paz. Dichosos los invitados a compartir con Él de esta mesa.
pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. El alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen ahora en paz. Agradecemos al Canal 12, al programa Caminando con Jesús, que nos han puesto este espacio también a disposición para poder llegar a las personas que no pueden hacerlo. Desde aquí también nuestro saludo a todos los enfermos, a los que nos ven por este canal, para que podamos tener la palabra de Dios en nuestros hogares. A ellos entonces muchos agradecimientos y recordarles que mañana a las 11 pueden ver la transmisión. Algunos avisos parroquiales. Recuerden que el lunes, tenemos la procesión con la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que primero tendremos la misa solemne a las 5 de la tarde y después tendremos la procesión. Que la bendición de los conductores va a ser este domingo, mañana, en todas las misas. Pueden venir y se les hará la bendición. También la pastoral vocacional, en su trabajo, que es recoger los fondos para poder sostener a los seminaristas, a los futuros sacerdotes que van a estar aquí dentro de unos años. Tiene una tarde de boleros y una noche tropical el día 22 de julio en el Hotel Malibú, en el Salón Calamarías, en el Hotel Malibú, a partir de las 4 de la tarde. La colaboración son 20.000 pesos para ayudar a que los futuros tengan cómo mantenerse allá en el seminario de Cartagena. Y además porque el padre Ramiro Gómez, que está aquí acogido por la catedral, va a cumplir 50 años de sacerdote y le ha tocado a la iglesia catedral asumirlo, que así es la vida, el primer sacerdote que va a cumplir 50 años en toda nuestra diócesis, después del padre Villa, obviamente, y vamos a celebrárselos aquí. Entonces también lo que recogemos ahí vamos a tener que ayudar un poco para celebrar este acontecimiento que es de todos nosotros. Si alguno está interesado puede pasar a la sacristía. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les conceda su paz. Nos podemos ir en paz. Buen almuerzo para todos.